Muy buenos días, Dios les bendiga, qué bueno que podemos estar reunidos en esta mañana y qué lindo el tiempo de alabanza, adoración que hemos tenido, el tiempo de testimonio. Y quiero compartir con ustedes por unos minutos una palabra para cada una de nuestras vidas. Y yo creo que Dios tiene algo preparado y que esta palabra pueda producir fe en nuestros corazones. Así que yo le voy a invitar que usted allí en su casa puedan abrir su Biblia ahí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 41 al 46. Yo quiero que leamos la escritura, pero desde este lado, desde este perfil, si podríamos decir, que podamos mirarla por fe. Que miremos que esta palabra que vamos a leerla, esa palabra va a producir fe en nuestros corazones porque tiene algo preparado para nuestras vidas. Así que leemos en el nombre de Jesús. Yo la voy a leer en una versión que es la NTV, la Nueva Tradición Viviente, pero usted sígala en la versión que tiene. Dice de esta manera: luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber, y Elías en cambio subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab: sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después, el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Y yo quiero hablarle en esta mañana, le podríamos poner un título, sería la oración que hace llover. La oración que hace llover. Pero vamos a meternos un poquito en la historia para poder entender lo que estaba sucediendo en ese momento, en ese escenario que estaba este rey Acab, que estaba Elías. Dios tiene algo preparado allí para el pueblo de Israel. Y hay algo interesante, por ese tiempo había una sequía impresionante. Si vemos algunos pasajes más atrás, Dios le está dando un mensaje a este rey Acab por medio de Elías. Y lo que le estaba diciendo Elías era lo siguiente: va a venir una gran sequía por causa de que se han apartado de Dios. Y Elías estaba denunciando constantemente a los gobernantes, al rey y al pueblo, les denunciaba que se habían apartado de Dios. Y como consecuencia iba a venir una gran sequía. El cielo se iba a cerrar y no iba a llover. Ahora, lo tremendo de esto, que de esa palabra que le estaba diciendo, no solamente no iba a llover, sino que dice una versión que ni siquiera iba a haber rocío, quiere decir que ni siquiera iba a haber humedad en el ambiente. Ellos estaban en ese tiempo entrando en el verano y obviamente que el verano era muy caluroso, pero al no haber lluvia, al no generar esos rocíos, obviamente que estaban entrando en una decadencia. El pueblo estaba entrando en una decadencia económica, estaba entrando en una decadencia con respecto a no poder generar alimentos, la tierra no producía, los animales estaban muriendo de sed y las mismas personas también no tenían para poder tomar. Los arroyos se estaban secando y eso estaba produciendo un caos a nivel de la
sociedad, a nivel del pueblo, el pueblo de Israel. Ahora, juntamente con esto, tenemos que entender que el pueblo de Israel estaba dividido. El reino del norte se había dividido. Y una de las causas de esa división fue lo que trajo esta sequía. ¿Por qué? Porque esa división había traído también una consecuencia, y esa consecuencia era que se habían apartado de Dios y habían adoptado a otros dioses, se habían volcado a otros dioses. Ya estaba dictaminado la sequía, y es por eso que Elías tuvo que huir, porque Acab, el rey, lo estaba persiguiendo porque no podía entender. Solamente el rey Acab quería que le dijeran buenas noticias, pero no había buenas noticias para un pueblo y para un gobernante que se encontraba alejado de Dios, que estaba haciendo las cosas no correctamente como Dios quería para su pueblo y para aquel que había sido puesto por Dios. Porque todos los gobernantes son puestos por Dios. Pero ahí Acab estaba llevando una conducción de un pueblo totalmente alejado del principio de Dios. Y todos estaban adorando a un Dios, a este Dios de los cananeos, que era el Dios Baal. Y vemos un poquito que antes de que sucediera, para meternos un poquito en el contexto, porque es importante para poder llegar a lo que quiero que ustedes puedan prestar atención a esto. ¿Cuál es la oración que va a traer la lluvia? Y era lo que posterior iba a acontecer, y que el pueblo nuevamente iba a volver a tener la esperanza de una nueva producción, la esperanza de poder volver a disfrutar de todas las cosas de la tierra. Pero antes estaba sucediendo algo. Todos estaban ahí expectantes por las palabras de Elías, pero también había un grupo, había un grupo de personas muy importantes, que eran sacerdotes, que también tenían el poder para conducir y que llevaban muchísima gente. Y ellos se habían opuesto y habían dicho, ¿por qué no vamos a pedirle a nuestro Dios? ¿No? Y ahí donde Elías, mandado por Dios, desafía a los profetas, a estos sacerdotes, a los profetas de Baal, que eran como 450, que se habían reunido en el Monte Carmelo, y ustedes ya conocen la historia, pero antes de la lluvia dice que cayó fuego. Antes de la lluvia cayó fuego, y ese fuego dice que consumió todo un altar, consumió todo lo que estaba allí, y ahí es donde Dios está mostrando su poder. Y yo quiero decirles y mencionarle algo: antes de que venga la bendición de Dios, antes que venga esa lluvia de bendición para nuestra vida, para nuestra Argentina, para nuestra sociedad, para la iglesia, necesitamos que el fuego de Dios caiga y consuma todas aquellas cosas que a Dios no le agrada. Y era eso, era una de las circunstancias. Uno siempre lo ve desde otro punto de vista, pero cuando leemos el contexto general, nos damos cuenta de que era necesario. Y ahí Dios estaba mostrando su poderío, de que Baal no tenía el poder de contestar, pero que Dios sí contesta la oración de aquellos que le creen a Dios, pero que están bajo el gobierno de Dios. Y aquí nuevamente entra en escena Elías, y ellos no podían comprender que todo lo que estaban viviendo, esta sequía que ya había comenzado a suceder, 3 años y 6 meses duró la sequía. 3 años y 6 meses no llovió, ni una gota cayó, ni siquiera había rocío, no había humedad. Y eso estaba trayendo un caos generalizado. Pero a pesar de todas esas cosas, era la manera de llamar la atención del pueblo. Dios no solamente había caído una maldición por haberse alejado de él, sino que la consecuencia era, ellos no podían entender, no podían comprender lo que estaba sucediendo en ese momento. Y era esto, por causa de haberse apartado de Dios. Pero ahí Dios una oportunidad, porque Dios es el Dios de las oportunidades. Dios es el Dios de que cuando alguien se arrepiente, cuando alguien se vuelve a Dios, Él está listo para cambiar esa situación. Y Dios es un Dios misericordioso. Y ahí entra nuevamente en escena Elías,
y tiene el mandato de volver a ir a orar. Y dice que se aproxima y él vuelve a entrar a un lugar, al mismo lugar donde había ido a desafiar a los profetas de Baal. Ahora él vuelve al Monte Carmelo, pero ahora desde otro ángulo, ahora para inclinarse, para estar a solas con Dios. Y aquí viene, y lo que quiero mencionar en esta mañana, son 3 características de la oración que trae la lluvia. ¿Cuáles son esas características? La primera característica, y lo vemos en el versículo 41 y 42, dice que Elías fue solo al monte y fue a orar, ¿no? Elías fue solo a hablar con Dios. Qué privilegio el poder de la oración secreta. Qué privilegio es poder estar a solas con Dios. Allí es donde Dios le hablaba a Elías. Allí en ese lugar secreto donde cada uno de nosotros necesitamos entrar. Allí es donde Dios le ha hablado a muchísimos hombres a lo largo de toda la historia. Moisés se tuvo que estar 40 días solo en un monte, pero en ese monte Dios le reveló las leyes, en ese monte le dio el diseño del tabernáculo que iba a representar la iglesia de los últimos tiempos. En esos lugares, en la soledad de los hombres, Jesús se encontraba a solas con el Padre. Él estaba allí en los diferentes lugares, estaba bajo un árbol, o estaba en la montaña, o estaba en la playa, pero a la mañana, a la madrugada, a la noche, pero Él estaba solo. Y es en la soledad, es allí donde nadie te molesta, y allí donde las personas que están alrededor tuyo ya no pueden decirte nada. Ahí es donde Dios quiere entrar en la presencia junto con vos y quiere hablarte, quiere que vos le escuches y quiere revelarte aquellas cosas que Dios tiene preparado. Una de estas la característica para que la lluvia venga, para que la oración sea contestada, y la oración de poder está en la soledad, está cuando nos encontramos a solas con Él, porque ahí podemos desprendernos de todas nuestras paradigmas que podemos llegar a tener como personas. Podemos nosotros en la soledad, podemos desnudarnos espiritualmente y podemos decirle, Señor, esto es lo que soy, acá, esta es mi vida, vos conocés todo, y ahí podemos expresar lo que sentimos, nuestras angustias, nuestras necesidades, pero lo más importante, estar en la presencia de Dios para poder escucharlo a Él, para poder que Él hable a nuestro interior, para que Él pueda hablar a nuestro corazón. Allí en ese lugar muchos hombres han experimentado cosas poderosas. Muchos hombres en la soledad han descubierto la revelación de Dios. Muchos hombres y mujeres ahí en esa intimidad de estar solos han encontrado una voz perfecta que ha hablado en su corazón y que han hecho cambiar sociedades, que han cambiado pueblos, que han cambiado naciones, personas. Necesitamos entrar en un tiempo a solas con Dios. Pero quiero decirle que había otra manifestación importante junto con esta característica. No solamente estaba sola, sino que había una posición. Y dice que Elías tomó una posición de estar postrado. Dice que se había arrodillado y había puesto su cabeza, su cara había puesto en sus rodillas mirando hacia abajo. Hay un comentarista que dice que esa palabra de postración en el hebreo es tan difícil de poder entender ese verbo, porque dicen que estaba puesto de tal manera, se había arrodillado de tal manera que él no podía mirar a ningún costado, menos hacia arriba, tenía su cara hacia el piso. Y ahí nos está hablando de una posición de humillación. Ahí nos está hablando de este hombre Elías que hacía unas semanas atrás había estado parado y había hecho caer fuego del cielo y había matado a estos 450 profetas. Ahora lo encontramos de rodillas, mirando hacia el piso y clamando a Dios, reentregando su vida, rindiendo su vida. Él tenía algo en su mente y en su corazón y él sabía que el único que podía dar la respuesta a esa sequía, él sabía que el único que podía hacer volver nuevamente la mirada de Dios a un pueblo rebelde, pero que si se arrepentía, Dios iba a actuar,
era estando humillado, y esa tiene que ser nuestra posición en nuestro tiempo. Hermanos, amigos, quiero decirles en esta mañana que es importante no solamente estar a solas con Dios, sino que tiene que ver con nuestra posición. Y aunque no podamos arrodillarnos, esto tiene que ver con una posición de nuestro corazón, tiene que ver con una posición de nuestra mente, de nuestro espíritu, de dejar de lado todo nuestro orgullo, nuestra capacidad, de lo que sabemos, nuestros intereses, y decirle: Señor, acá estoy. Pero quiero decirle que hemos perdido en este último tiempo, hemos perdido la capacidad de arrodillarnos. Y cuando teníamos la posibilidad de venir a la iglesia, muy pocas veces nos arrodillábamos para estar delante de Dios. Pero quiero decirle que nuevamente Dios está buscando aquellos corazones que están humillados, aquellas personas que se humillan, aquellos hombres y mujeres, jóvenes y niños que entienden que para poder que Dios nos levante, que Dios responda a nuestras oraciones, necesitamos estar de rodillas. No hay otra manera. Esa es la posición que Dios quiere, y Jesús lo había enseñado. Muchas veces Él había estado inclinado, muchas veces Él había adoptado una posición de humillación para que Dios pudiera exaltarlo. Y hermanos, en este tiempo donde la iglesia a veces nos encontramos, y estoy hablando generalizado en el mundo, de que hemos entrado en una liviandad, que hemos entrado, pareciera que solamente es entrar en una puerta y creer que Dios está ahí, que Él tiene la responsabilidad de contestar cada una de nuestras oraciones sin tener en cuenta de la necesidad de pasar por decirle: Señor, acá estoy, no merezco nada. Vos hiciste todo en la cruz del Calvario, me diste una posición, pero no me olvido de dónde me sacaste. Señor, yo te reconozco como el Señor, como el soberano, como el todopoderoso. Cuando alguien se va a presentar ante alguien de una eminencia, cuando alguien se va a presentar ante un presidente, ante un rey, tiene que haber un respeto. ¿Cuánto más si nos vamos a presentar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuánto más nosotros, sabiendo de que aquel es el que maneja todas las cosas, no vamos a postrarnos para que Él pueda hablarnos a cada una de nuestras vidas? La primera característica: necesitamos estar a solas con Dios y humillados para que nuestra oración pueda ser contestada. La segunda característica es que necesitamos tener una oración bien definida. Y Elías tenía clara cuál era su oración. Y la oración, había mucho por lo cual había que orar. Había mucho por lo cual Elías tenía que pedirle a Dios. La gente se estaba muriendo de hambre. Los animales estaban muriendo. Ya no había para poder producir. Y no solamente eso, sino que el ejército también estaba cayendo en la vulnerabilidad por causa de no poder estar fuertes, porque no había cómo alimentarse, dónde tomar agua, los arroyos se habían secado, pero Elías tenía una oración definida: Señor, Padre, Dios, Rey, te pido que traigas una lluvia, que caiga lluvia, porque la lluvia iba a volver a producir el fruto, porque la lluvia iba a volver a dar la esperanza para poder vivir. El resto de las cosas era la consecuencia, pero él estaba pidiendo una lluvia no solamente física, de que se llenaran los arroyos, de que la tierra volviera a producir, sino que también esa lluvia pudiera traer un despertar espiritual en cada uno de los hombres y mujeres de Israel, que habían estado divididos, que sus mentes se habían volcado a otros dioses, pero esa lluvia no solamente iba a venir para algo físico, sino también en un despertar, y eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros en este tiempo. Yo entiendo de que estamos con muchísimas necesidades. Estoy seguro porque lo vivimos a diario. Soy parte juntamente con todos ustedes y lo que estamos viviendo en la sociedad hoy en Argentina y lo que está pasando en el mundo, la crisis económica, lo que está pasando con las enfermedades, lo que está pasando con este virus. Pero quiero decirle que eso es una consecuencia, pero que nuestra oración
pueda ser definida, todo eso puede dar un vuelco, todo puede cambiar en un momento como cambió en esa historia hace cerca de 4000 años atrás. Y quiero decirle que nuestra oración tiene que estar definida hacia ese ángulo, y el ángulo es: Señor, que venga la lluvia de un avivamiento sobre Argentina, que esa lluvia venga y traiga un despertar espiritual en la iglesia, que esa lluvia traiga un despertar en cada una de las personas, que pueda ser tocado los gobernantes, que puedan ser tocados aquellos que dictan las leyes, que aquellos que hoy están sometiendo mal a través de la injusticia, a través de tantas cosas que hacen decaer el progreso de nuestra nación, pero que lo único que puede llegar a traer un despertar es si la iglesia tiene en claro que tenemos que pedirle a Dios que venga una lluvia de bendición espiritual, una lluvia que traiga en cada una de nuestras vidas, primeramente a la iglesia, primeramente a nosotros los hijos de Dios, un despertar interior, un despertar de una búsqueda distinta, un despertar de que lo único que nos va a salvar a nosotros es si nos inclinamos y entendemos de que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, que podamos compartir con otros, que podamos entender de que Dios no ha cortado su mano en este tiempo para salvar, para perdonar, para transformar, para hacer milagros, pero Dios está llamando la atención. Esto que estamos viviendo no es más ni menos que Dios levantando su mano y diciendo: escuchen, yo quiero hacer algo tremendo con su vida, quiero hacer algo maravilloso en Argentina, pero nadie me está prestando atención, y nosotros hoy la palabra nos está trayendo un despertar en nuestra vida. Hermanos, amigos, jóvenes, es necesario que todos juntos nos pongamos a orar y clamar para que venga un avivamiento, y este avivamiento va a producir un cambio, no solamente en la economía, va a producir un cambio en la sociedad, va a producir un cambio en lo moral, va a producir un cambio en la justicia, va a producir un cambio en la seguridad. Necesitamos ponernos nosotros de acuerdo para pedirle a Dios: trae una bendición espiritual. Este es el tiempo, esta es la característica de la oración que nosotros tenemos que hacer para que se abran las ventanas de los cielos. Y quiero decirte que cuando venga la bendición espiritual, lo material va también a comenzar a revivir. Cuando venga lo espiritual, porque lo material está sujeto a lo espiritual. Lo material, lo voy a volver a decir de vuelta, lo material está sujeto a lo espiritual. Necesitamos que lo espiritual invada nuestras vidas, las iglesias, cada familia, cada hogar, Argentina. Y cuando eso suceda, cuando estamos arrepentidos, entonces las cosas van a comenzar a cambiar. Las enfermedades se van a ir, la crisis económica va a cambiar, el progreso va a comenzar a funcionar, todo va a volver un vuelco distinto, porque la bendición de Dios es la que enriquece, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, necesitamos tener una oración bien definida. Tercero, para terminar, la tercera característica de una oración que trae la lluvia era una oración que trae y va acompañada de fe. Elías se mantuvo en fe. Quiero unos momentitos para atrás. La primer palabra antes de que Elías fuera al monte Carmelo a orar, antes de ir y arrodillarse, le dijo al rey Acab cuando se había encontrado con él: Rey, estoy escuchando que viene un rugido, y eso significa de que viene la lluvia. Todavía ni siquiera se olía que estaba por llover, no se sabía nada, ni siquiera el rey podía, estaba el cielo totalmente abierto, un sol impresionante, pero Elías le estaba diciendo unas palabras antes: Rey, yo escucho que se viene la lluvia, agarrá tu carro y empezá a correr y volvé a tu ciudad. Y ¿saben qué? Él ya estaba declarando algo por la fe. Él no lo había visto, pero él ya lo estaba declarando. Y esa es la oración que también trae la bendición de Dios. Es cuando declaramos antes de lo que ven nuestros ojos. Por eso es que Elías, cuando estaba allí arrodillado,
y mandó a llamar a su siervo, este hombre, este muchacho que no sabemos el nombre, pero que está escrito en la palabra. Le dijo estas palabras mientras él estaba allí inclinado: andá y mirá y subí, porque el Monte Carmelo tenía algunas irregularidades. Era una cordillera de 22 kilómetros que bordeaba todo el mar Mediterráneo. Y ahí lo manda a este siervo y le está diciendo: andá y mirá hacia el Mediterráneo, hacia el mar, y decime qué ves. Y vuelve este hombre y le dice a Elías: Elías, no veo nada. Andá de nuevo, porque algo va a venir. Yo sé que algo va a venir. Va y vuelve y mira hacia el horizonte, mira al mar, mira al cielo. Nada. Vuelve por segunda vez y le dice: Elías, nada, no veo nada. Andá nuevamente. Fue la tercera, y fue la cuarta, y fue la quinta vez, y fue la sexta vez, y fue la séptima vez, y vuelve y le dice: Elías, lo que estoy viendo es una mano tan pequeña, una nube como una palma de la mano de un hombre que está subiendo del mar hacia el cielo. Y él dijo: listo, andá y decirle al rey que unja su carro y que salga rápidamente porque la lluvia viene. ¿Saben qué? Mira otra vez, mira otra vez, mira otra vez a través de la fe. Ese es el triunfo de la fe. Mirar lo que no vemos, observar lo que no miramos, lo que no estamos viendo con nuestros ojos físicos, pero lo estamos observando con nuestros ojos espirituales. Allí inclinados en nuestro tiempo de oración con Él, con nuestra oración definida, nosotros tenemos que declarar en fe. Y yo quiero decirte en esta mañana, este es el tiempo de declarar. No mires con tus ojos físicos. Este hombre iba y miraba, pero no veía nada. Pero Elías ya lo estaba observando. Él ya estaba mirando de que la lluvia se estaba poniendo lista para comenzar a suceder. ¿Y saben qué? Se está aproximando los nubarrones, se están aproximando para nuestras vidas. El cielo va a comenzar a oscurecerse para traer la lluvia, una lluvia de bendición para tu vida, una lluvia de bendición para tu hogar, una lluvia de bendición para nuestra nación, una lluvia de bendición para nuestra Argentina. Pero tenemos que comenzar a declararlo. Hoy las noticias dicen todo lo contrario. Hoy los medios de comunicación dicen todo lo negativo. Pero si nosotros estamos enfocados en Dios, si nosotros nos arrepentimos como iglesia, si nosotros estamos buscando humillados a Dios, si nosotros tenemos nuestra oración definida de lo que queremos, de que la bendición de Dios espiritual venga sobre nuestras vidas, quiero decirles que nosotros vamos a poder promulgar, vamos a poder declarar de que la bendición está viniendo. Y quiero decirle que pronto vamos a comenzar a ver como una pequeña nube, como algo insignificante, pero eso significa de que se está aproximando la bendición de Dios. Y en este tiempo, hermano, algo va a comenzar a suceder en Argentina, algo va a comenzar a suceder en nuestro pueblo, algo va a comenzar a suceder en cada una de las iglesias. La unción, el poder, las maravillas, los prodigios se van a apoderar de nuestras vidas y ya no vamos a poder solamente ir a predicar, solamente con decir la palabra de Dios. Algo poderoso va a comenzar a suceder. Así que, hermano, yo quiero llevarte en esta mañana y decirte que este es el tiempo de que nuestra oración haga y traiga una lluvia poderosa sobre nuestras vidas. Y la única manera de que eso suceda, necesitas tener esta característica. Tenés que vivir humillado. Tenemos que vivir humillado y tenemos que estar a solas con Dios. Tenés que tener tu oración bien definida. Busca primeramente a Dios, busca primeramente lo espiritual y como consecuencia de eso va a llegar la bendición para tu familia, para tu hogar, para tu economía, para tu salud. Y tercero, declarar lo que no veas. Hoy yo te desafío, declará lo que no estás viendo.
Declará lo que tus ojos no están viendo. Declará lo que tus oídos no están escuchando. Empezá a creerle a Dios. Mirá una vez más por la fe. Mirá una vez más por la fe. Ahí está el triunfo. Yo quiero que cierres tus ojos allí donde estás. Y quiero que hagamos una oración en esta mañana y declaremos la palabra de Dios sobre tu vida. Padre Celestial, creemos en esta mañana. Señor, creemos y nos humillamos delante de ti. Señor, nos postramos en nuestro corazón, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro espíritu. Declaramos, te reconocemos como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Padre Celestial, yo te ruego en esta mañana, Señor, que esta palabra produzca fe en nuestros corazones, Señor, y tenemos, Señor, y queremos que los cielos se abran sobre nuestras familias, los cielos se abran sobre nuestra iglesia, que los cielos se abran sobre nuestra nación, pero entendemos, Señor, que necesitamos estar a solas contigo. Señor, ponemos, Señor, nuestra meta, nuestro objetivo y declaramos, Señor, que vamos a pasar tiempo contigo, que vamos a humillarnos delante de tu presencia. Señor, queremos, Señor, que la bendición tuya venga sobre nuestras vidas. Señor, esa va a ser nuestra oración de aquí en adelante. Bendícenos, trae lluvias de gracia, trae lluvias de bendición, trae lluvias de justicia, trae lluvias, Señor, en lo moral, trae lluvia en la santidad, trae lluvia, Señor, de arrepentimiento, trae lluvia de consagración para que tu pueblo, Señor, pueda experimentar la vida plena en este tiempo, Señor, donde nos toca vivir con tanto angustia, con tanto dolor, sufrimiento, tristeza, pero Dios, tú puedes hacer cambiar esto en un instante cuando la bendición de Dios es soltada de parte tuya. Señor, declaramos que los cielos están abiertos para traer la bendición, una bendición que va a ser abundante, una bendición que va a alcanzar a todas partes y a cada uno de nuestras vidas, a cada familiar nuestro y a cada uno de los argentinos. Señor, declaramos bendición, declaramos un avivamiento y declaramos que la iglesia está arrodillada, buscando, orando y declarando por fe, Señor, y como consecuencia los cielos estarán abiertos sobre cada una de nuestras vidas. Te doy gracias y bendigo ahora y aquellos que están esperando un milagro, aquellos que están esperando, Señor, algo de parte de tuya. Señor, en esta mañana declaro tu palabra de bendición, de salvación primeramente, de sanidad y de restauración. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, viene el tiempo de la bendición y viene en forma de lluvia. Va a producir lo que hoy está seco. Él va a hacer que todo comience a ser productivo. Dios te bendiga.